Todos al webinar Solución BIM para constructoras, gestión de planificación y costes. Antes de nada, presentarme, mi nombre es David Virtos y vamos a proceder con el webinar. En primer lugar, les voy a indicar el programa. Empezaremos con una pequeña introducción sobre el webinar, funcionamiento y también una introducción de Construsoft para que nos conozcan. Ya sé que algunos de ustedes ya nos conocen, pero para aquellos que es la primera vez que asistan a un webinar con nosotros, que sepan qué funciones podemos realizar. Por otro lado, el segundo punto será una presentación sobre BIM y Lean Construction que será realizada por el profesor e ingeniero civil Luis Fernando Botero de la Universidad de AFIT de Medellín, Colombia. Seguiremos con una presentación de Vico Office, una de nuestras soluciones BIM para constructoras, enfocada a presupuestos y control de costes. En este punto, esta presentación la realizaré yo. Y seguiremos con el flujo de trabajo de un caso real de la constructora LOBE. Será presentada por Salazar Santos, responsable de Lean Construction en el grupo LOBE, constructora LOBE. Por último, finalizaremos con una presentación final de Tecla para constructoras a nivel introductorio de futuros webinars que haremos para constructoras desde el punto de vista del modelado constructivo de estructuras. En primer lugar, presentar a los ponentes. Como hemos comentado, empezaré con una pequeña introducción. Mi nombre es David Virtos. En Construsoft soy el responsable del departamento de constructoras tanto en España como en los países de Latinoamérica donde distribuimos. Ahora veremos cuáles. Siguiendo por el orden de presentación, continuará Luis Fernando Botero, del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de AFIT de Medellín, Colombia. Volveremos a realizar una presentación en la cual hablaré de Vico Office y seguidamente Salazar Santos, responsable de Lean Construction del grupo LOBE de España, de Zaragoza, España, realizará una presentación del flujo de trabajo que están realizando en LOBE, construcción en LOBE. Las instrucciones para seguir el webinar, en primer lugar, les aconsejaría cerrar todas las aplicaciones, únicamente dejar GoToWebinar para poder seguir el webinar y las otras aplicaciones las cerraríamos para no ralentizar o que interfieran en el audio de la comunicación. Por otro lado, si todavía no lo han hecho, configuren su audio. En la imagen pueden ver la pestaña donde pueden configurar su audio. Comentarles que estarán únicamente en modo de solo escucha para no interferir en las presentaciones, pero sí que pueden interactuar con nosotros y con el resto de ponentes indicando sus preguntas por escrito en el apartado de preguntas, el cual se representa en la imagen. Envían sus preguntas, seguramente no tendremos tiempo para contestar todas, pero lo que sí que realizaremos es contestarles vía correo o de alguna forma para que les hagan llegar sus respuestas, ya sean las preguntas que hagan directamente a Construsoft o las preguntas que hagan al profesor o al ingeniero Salazar. Proseguimos, vamos a empezar con una pequeña introducción de Construsoft. Nosotros como Construsoft somos distribuidores únicos de Trimble en los países que tenemos sombreados en la parte superior derecha, en el globo mundial. De hecho, nuestra sede central es en Holanda y nosotros desde los países hispanoparlantes, digamos España, Perú, Colombia, Chile, formamos un equipo común. Por lo tanto, este webinar está siendo visualizado en varios países donde tenemos presencia, entre ellos donde tenemos oficina, que sería en España, Barcelona y Madrid, Chile, Santiago de Chile, tenemos la oficina, Perú tenemos la oficina en Lima y Colombia tenemos la oficina en Bogotá. Aparte de estos países, también tenemos presencia en Argentina, Uruguay, Ecuador, entre otros. Comentarles que nosotros desde Construsoft, nuestra labor principal, aparte de la distribución del software, es la realización de formaciones totalmente enfocadas a nuestros clientes y también la implementación de nuestros softwares, así como un soporte técnico que va desde las 9 de la mañana en España hasta la última hora de Colombia o Perú, por ejemplo.
También comentarles que todo lo que distribuimos lo traducimos, es decir, está en español, en castellano, tanto el entorno, el software, la documentación, así como nuestro soporte técnico. ConstruSoft distribuye varias soluciones para la construcción, empezando por Tecla, que empezamos a distribuirla desde 1995. Hay varias configuraciones de nuestro software BIM para estructuras, tanto para acero, prefabricado, ingeniería, constructoras, y también tenemos algunos visualizadores gratuitos BIM. Luego hablaremos más detenidamente de Tecla. Vico Office, digamos que será la presentación que realizaremos, más o menos a intermedio de la presentación, la que realizaré, hasta costes. Y siguiendo, complementamos nuestra solución de constructoras, Tecla y Vico, la complementamos con nuestro software de análisis Diamonds para el cálculo de estructuras, y luego Power Connect, que sería el cálculo de uniones básicas, e Idea Estática, que sería para el cálculo de uniones más avanzadas, tipo como el nudo que vemos en la parte inferior de la presentación. Y por otro lado, también distribuimos Strumis, totalmente enfocado a talleres metalmecánicos, que sería para la gestión de la fábrica. Muy bien, una vez presentado nuestra ConstruSoft, nuestra empresa, vamos a dar paso a la primera presentación de BIM y Lean Construction por parte del ingeniero Luis Fernando Botero de la Universidad EAFIT de Medellín. Voy a proceder a darle poderes de presentación a Luis Fernando. Muy bien, Luis Fernando, creo que ya nos escuchas. Creo que... ¿Aló? Buenos días. ¿David? Perfecto, ahora sí, Luis Fernando, bienvenido a la presentación. Muchas gracias. ¿Comparto mi pantalla entonces, David, o tú vas a pasar la presentación? No, ya estamos visualizando su pantalla. Cuando quiera puede proceder con la presentación. Muchas gracias por participar en el webinar. Perfecto. Adelante, gracias. Estamos listos entonces. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias pues por esta oportunidad de compartir con ustedes los conocimientos y los desarrollos y sobre todo el interés que tenemos en temas comunes como es el tema de Lean Construction y las herramientas tecnológicas de las cuales disponemos hoy para que esta labor pues sea mucho más fácil implementarla. Iniciemos diciendo entonces básicamente que el tema Lean y el tema BIM han sido desarrollados inicialmente por separado. Si nos remontamos a los orígenes de Lean, no en la construcción, sino Lean desde su aparición, digamos, su conceptualización inicial en el sistema Toyota de producción mitad del siglo XX, posteriormente la transferencia de todos estos conocimientos y estas buenas prácticas a otros sectores industriales y su posterior aparición en la construcción en el año 1992, cuando el profesor finlandés Lori Koskela propuso una aplicación o la aplicación de la nueva filosofía de producción basada en el modelo Toyota de la construcción. Podemos decir entonces que... Luis, señor. Disculpe, estamos viendo la presentación, no la estamos viendo a pantalla completa. No sé si podría ampliarlo. Qué pena con usted. Sí, la tengo en el modo presentación, David. ¿Tiene usted dos pantallas, puede ser? No, señor. Estoy trabajando desde un portátil solamente. A ver, si usted quiere, si usted quiere, comparte entonces que usted tiene la presentación. Si quiere, entonces lo manejamos por ahí. Perfecto. Porque esto es, yo la tengo en modo presentación. Ahí está bien. No, creo que quedó congelado. No sé si tiene, en la parte superior tiene un botón de play. Ahora sí, sí, ¿Ahí? perfecto.
Ahora sí, si puede volver a iniciar desde el principio, disculpe la molestia. Listo, no hay problema. Bueno, entonces, les decía que Lean Construction y BIM han sido dos temas que en su agenda académica han sido desarrollados inicialmente por separado. Si nos remontamos al tema Lean, desde sus orígenes con la aplicación o la aparición del sistema Toyota de producción a mitad del siglo XX, su posterior transferencia a otros sectores industriales donde se acuñó el sistema Toyota de producción y se conformó lo que se llamó Lean Production, hoy denominado Lean Manufacturing, normalmente en otros sectores industriales, y su posterior implementación en la construcción con la propuesta del profesor Lori Koskela en 1992, donde propuso la implementación de una nueva filosofía de producción en la construcción y posteriormente la aparición del concepto y todo el desarrollo tecnológico del concepto BIM. Vemos que inicialmente surgieron como dos agendas completamente separadas, desde lo académico, desde lo práctico. Sin embargo, hoy, después de bastantes años de aplicación de estos dos conceptos, vemos que hay una sinergia importante entre ambos enfoques y actualmente todas las personas que trabajamos en el tema Lean hemos llegado a la conclusión, creo que es una verdad aceptada por todos, que estos dos temas se recomienda que trabajen de una manera conjunta. Estas iniciativas hoy tienen unos puntos de convergencia donde le damos finalmente unas posibilidades muy grandes a la implementación de la filosofía Lean a través del tema BIM y obviamente todo el desarrollo tecnológico que en torno a este tema que inicialmente fue académico, hoy desde las propuestas, diferentes propuestas comerciales se están desarrollando. Mi presentación básicamente va enfocada a definir o a mostrar cuáles son esos conceptos importantes de Lean a nivel conceptual, cuál ha sido también el desarrollo inicial y cuál es el concepto fundamental de BIM y posteriormente llevarlos a decirles a ustedes o mostrarles cómo los sistemas de gestión de la construcción que se han desarrollado a partir de los modelos BIM y Lean hoy en día permanecen conjuntos y existen unas sinergias muy importantes con las cuales podemos finalmente contrarrestar ese desempeño en la construcción que sabemos que no es el más adecuado. Nuestros modelos tradicionales de producción han estado muy enfocados en una fragmentación. El negocio nuestro en proyectos pasan por muchas manos, por muchos actores, muchas dependencias de las oficinas de los desarrolladores de proyectos. Quién conceptualiza el proyecto, quién hace gestión de predios o de tierras, quién hace una propuesta de diseño, todos los diseños técnicos alrededor del proyecto, las fases de planificación, las fases de adquisiciones, la fase de construcción, control de la misma, la posterior entrega al cliente o al usuario final, la postventa, la operación, el mantenimiento, hasta que finalmente se cierra el ciclo con una demolición, una repotenciación, cambio de uso. Todas estas fases normalmente en el sistema tradicional de producción no tienen unas interfaces que hagan que el proyecto vaya a través de un flujo continuo y que se garantice la construcción de valor o la creación de valor, que es el principio fundamental de la producción Lean. Entonces nos enfocaremos básicamente en eso. Vamos a hablar inicialmente entonces de Lean y digamos que en el tema de Lean Construction es la aplicación del pensamiento Lean, que como les decía se estructuró inicialmente con el sistema Toyota de producción y que está centrado básicamente en dos pilares fundamentales. El primero de ellos es agregar valor al cliente y el segundo es eliminar las pérdidas, todo aquello que no agregue valor pero consuma recursos y por lo tanto nos genere unos costos que bajo el modelo tradicional son ocultos. Para el modelo Lean estos costos y estas ineficiencias se ven y obviamente podemos actuar sobre ellos, garantizando que todo el proceso que hagamos para todas las actividades a lo largo del ciclo de vida del proyecto me agregue valor y sea hecho con la máxima eficiencia. Pero en el modelo tradicional veíamos que existen ineficiencias grandes. ¿Cuáles de ellas? Sobrecostos. Los proyectos normalmente no se entregan a tiempo. Tenemos deficiencias en la calidad. Tenemos problemas de seguridad industrial. Entonces, todos estos problemas finalmente se han visto que podemos contrarrestarlos a través de tener una cadena de suministro Lean que esté completamente concatenada, que tengamos básicamente una articulación en todas esas fases del ciclo de vida
Y digamos que uno de los objetivos entonces de esa cadena de suministro Lean es que todo lo que nosotros necesitemos para el proyecto, información, materiales, equipos, herramientas, mano de obra, en cada una de las actividades que conforman el proyecto, sean entregados a tiempo, sean entregados completos, sean entregados con la calidad requerida. Esto suena muy fácil decirlo en el papel, hacer el ejercicio finalmente en el sector de la construcción no es fácil por las características que dijimos que en el sistema tradicional nosotros normalmente manejamos, pero para eso entonces se ha encontrado que se requiere que tanto el proceso de diseño, construcción, operación y todas las fases que lo acompañen sea bastante confiable, que haya una acertada planificación y para eso se requiere básicamente comunicación entre los actores. Hoy en día disponemos de herramientas tecnológicas que nos permiten hacer este proceso mucho más fácil y entonces ahí es donde nos encontramos una confluencia con todo el tema BIM, todo el tema no solamente de utilización de software, sino como proceso colaborativo, donde los actores empiezan a aparecer en etapas tempranas en la formulación y en el desarrollo del proyecto, y obviamente estamos garantizando que estamos generando proyectos muy confiables con la constructabilidad requerida y que agreguen valor en todas las fases del ciclo de vida. Si miramos el tema de Building Information Modeling o el tema BIM, que inicialmente les decía, se desarrolló en el tema académico con esa inquietud grande de no tenemos básicamente esas interfaces que me permitan a mí desarrollar ese proyecto con que no tengan tantas interferencias, que podamos mirar cuáles son esos conflictos que se presentan entre diferentes disciplinas, especialidades del proyecto. Entonces, podemos definir, aquí tengo dos definiciones importantes del profesor Eastman, que es básicamente un pionero en el desarrollo de todo el tema de BIM, y el profesor Eastman nos dice que BIM es una representación digital de todo el proceso de construcción del edificio para facilitar el intercambio, y esto que es muy importante, la interoperabilidad de información, obviamente en formato digital, tener modelos virtuales, lo que hoy llamamos preconstrucción, es decir, tener las posibilidades de construir virtualmente. Nuestros modelos, nuestros proyectos son demasiado grandes para hacer prototipos físicos. Entonces hoy podemos tener la posibilidad, utilizando los desarrollos tecnológicos, de tener esos modelos desarrollados virtualmente y donde intercambiemos entre los diferentes actores que participan en el proyecto de su desarrollo una interoperabilidad y una visibilidad y transparencia de esos procesos. También se puede definir como el proceso de concepción y administración de datos en un proyecto de construcción durante todo el ciclo de vida, utilizando software dinámico de modelado. Pues hoy en día ya hablamos, esto avanza mucho con una velocidad muy grande. Se hablaba de modelado 3D, 4D, hoy estamos hablando de modelos 5D, 6D, 7D, inclusive encuentra uno ya referencias en la literatura de modelos 8D, en donde se tratan de agrupar en todos los ciclos, en todos los componentes del ciclo de vida del proyecto, todas esas características que hagan que estemos trabajando desde el comienzo con unas características que le agregan valor a esos proyectos. ¿Cuál es la relación entonces entre BIM y Lean? Para mí es bastante clara. Si nos ponemos en la posición de que Lean busca agregar valor eliminando pérdidas con una filosofía de producción enfocada en estos dos conceptos fundamentales, y que BIM es la representación de ese proyecto a lo largo del ciclo de vida del mismo, podemos encontrar entonces que en todas las fases del proyecto uno de los objetivos fundamentales es evitar la fragmentación tradicional que se produce en nuestros proyectos y obviamente agregar valor en cada una de esas fases. En el modelo tradicional de producción, donde nosotros no contamos con herramientas tecnológicas que nos permitan hacer ese ejercicio de manera fácil, de manera eficiente, definitivamente esto no es fácil, es algo complicado. Hoy en día que tenemos las posibilidades, y ahí es donde entra el tema BIM, entonces podemos ir pasando de fase en fase del ciclo de vida del proyecto con unas interfaces muy definidas, muy claras, donde tenemos la posibilidad de visualizar nuestro proyecto, y ahí es donde entonces encontramos una relación, digamos, perfecta entre todo lo que busca Lean como concepto fundamental, como filosofía, y toda la aplicación del modelado BIM, no solamente como utilización de software, vuelvo y repito, sino como concepto de trabajo colaborativo en fases previas y a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Los sistemas de gestión de proyectos han evolucionado partiendo desde el sistema tradicional de gestión de proyectos que conocemos con todas sus ineficiencias que ya las mencionaba anteriormente, hasta recibir propuestas fundamentadas en los principios Lean. Ahí podemos mencionar
el Lean Project Delivery System y el IPD, Integrate Project Delivery, que son propuestas fundamentadas en los principios Lean y que de alguna manera me están diciendo necesitamos una colaboración, un trabajo colaborativo, necesitamos muchísima comunicación entre los diferentes actores, necesitamos visualizar permanentemente lo que estamos desarrollando a lo largo del ciclo de vida del proyecto, y ahí es donde se encaja perfectamente el modelado virtual Lean y la forma de trabajar colaborativamente. Simplemente y de una manera muy sencilla, básicamente cuando hablamos del Lean Project Delivery System estamos hablando de un proceso colaborativo. Destaco esta palabra que se va a repetir y le he repetido varias veces porque finalmente pasamos de un modelo tradicional donde es muy normal que los especialistas que participan con su conocimiento, con su experticia del desarrollo del proyecto y que están muy acostumbrados a trabajar solos, que hagan unos entregables que posteriormente y finalmente es el constructor el que debe recoger todos estos entregables para ejecutar el proyecto, y ahí es donde tenemos dificultades normalmente por la falta de coordinación en el mismo, porque hay muchísimos reprocesos en la fase de construcción que sabemos tienen un impacto muy grande en los costos y en el tiempo de ejecución del proyecto. Entonces ese proceso colaborativo propuesto por el Lean Project Delivery System se realiza a lo largo del ciclo de vida. Ahí es muy importante que sepamos que todos que participan del proyecto deben tener unos fines, unos objetivos alineados. Aquí se busca repotenciar el objetivo final del proyecto, no centrarnos en objetivos particulares, sino que el objetivo fundamental debe ser el desarrollo de un proyecto con mucho valor para el cliente final y donde estemos haciendo nuestro trabajo con muchísima eficiencia. Y aquí dos características importantes, nuevamente, trabajo en equipo y comunicación, con otra condición: ojalá esto sea desde el inicio del proyecto. En nuestro modelo tradicional empiezan a aparecer nuestros actores sucesivamente, quienes desarrollan el proyecto. En esta propuesta básicamente se busca que los actores participen desde fases previas y ahí es donde tenemos unos beneficios importantes. La tipificación del Lean Project Delivery System está en esta gráfica que creo que es por todas conocidas, donde se van viendo las diferentes etapas del proyecto: la definición, el diseño, el suministro, el ensamblaje, el uso y el mantenimiento, y donde podemos ver que estos triángulos se cruzan, se traslapan, se solapan entre ellos, y entonces ahí es donde encontramos que se desarrollan interfaces donde existe una comunicación y una visualización perfecta del proyecto, y ahí es donde podemos resolver esos temas de interferencias, de incoherencias que normalmente trabajan los proyectos o tienen como resultado los proyectos en el modelo tradicional de desarrollo, de planificación, de control de la construcción. Por otra parte, el modelo IPD es el modelo Integrate Project Delivery. La definición es una definición que me parece a mí bastante estructurada y me dice básicamente que este es el objetivo fundamental de un proyecto de construcción. Es un modelo de gestión de proyectos donde se integran personas, sistemas, estructuras de negocio y prácticas de trabajo. Ahí entro yo a decir, práctica de trabajo es el modelado BIM, no como utilización de software, nuevamente lo repito, sino como trabajo colaborativo en un proceso donde se aprovechan al máximo todas las capacidades, el talento y sobre todo la colaboración de todos. Si ustedes miran esta última parte de la definición, ahí estamos enfocados perfectamente en la definición de la filosofía Lean, en el objetivo fundamental. Todos estos participantes que están trabajando de manera colaborativa hacen su ejercicio para que las pérdidas sean reducidas en ese proceso de desarrollo del proyecto y donde la eficiencia del proyecto se maximice en todas las fases del ciclo de vida. ¿Cuál es el resultado? Pues obviamente agregar valor. En el modelo tradicional, aquí tenemos una comparación, vemos cómo la parte superior, vemos cómo en el modelo de gestión tradicional de proyectos los diferentes actores van apareciendo en fases diferentes, y el qué, el cómo, el quién y quién cuando lo estamos ejecutando normalmente no tienen un traslap. Entonces es muy normal que nosotros cuando empecemos ejecución del proyecto aún no tengamos claro qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Esto tiene finalmente un impacto muy grande en los costos y en el resultado final del proyecto. La propuesta del modelo integrado del IPD me está diciendo que para la fase de ejecución yo ya debería tener absoluta claridad y certeza de qué es lo que yo voy a hacer, cómo lo voy a hacer y quién va a desarrollar todo ese proceso. Entonces ahí se requiere que haya un traslapo hacia atrás y que estos actores empiecen a participar desde fases previas.
Se ha desarrollado entonces en este modelo, se han desarrollado una propuesta de diferentes fases que hoy en día se llaman la conceptualización, los criterios de diseño, el diseño detallado, generación de documentación de construcción, todo el tema de contratos, licitaciones, adquisiciones, el proceso como tal de construcción, viene posteriormente la entrega, operación y mantenimiento y finalmente el cierre del proyecto. Lo claro de este modelo es que finalmente los actores participan obviamente en unas etapas previas donde se hace un trabajo colaborativo y donde el modelado BIM hace parte fundamental y considero que es la forma de trabajar adecuada con las herramientas disponibles hoy desde la tecnología para visualizar, para garantizar transparencia en el proyecto. Aquí ya mostramos entonces los diferentes actores que participan en el proyecto y vemos cómo en la parte superior, en el modelo tradicional de desarrollo de proyectos, vemos cómo definitivamente empiezan a aparecer los actores en fases diferentes y vemos cómo las personas que ejecutan el proyecto, contratistas, subcontratistas, solo vienen a aparecer en la fase de construcción, desaprovechando todo ese conocimiento, las habilidades, la experticia que tienen estas personas en de construcción que pueden retroalimentar el proyecto desde fases previas. Si miramos en la parte inferior, viendo que el proceso empieza con la conceptualización, ya tenemos la aparición de muchos más actores y desde la parte de diseño y el diseño detallado tenemos también la participación de construcción. Esto da la garantía, ofrece la garantía de que finalmente los proyectos salen de esa fase inicial de conceptualización, criterios de diseño, diseño detallado con una constructabilidad, es decir, que permiten que el proyecto sea fácilmente construible sin tantas interferencias, sin tantos reprocesos, sin tantas falta de comunicación entre uno y otro. Creo que esto también es bastante conocido por todos. Esta es la curva que me muestra cómo en las prácticas tradicionales desarrollamos nosotros nuestros modelos. Si miramos la curva con pendiente negativa, acá con el numerito 1, estamos hablando de cómo en el modelo nosotros tradicional tenemos posibilidades de, al ir evolucionando en el desarrollo del proyecto, si hacemos cambios en el mismo, cuál es el resultado final o el efecto final en el modelo o en el diseño final y en las características finales que va a tener ese proyecto. Sabemos que mientras más cambios hagamos en fase ya del proyecto y si llegamos, por ejemplo, a hacer cambios en la fase de construcción, ya es muy difícil garantizar que ese proyecto tenga esas características que estamos pensando que tenga de valor. Sin embargo, la otra curva Parece que tenemos algún problema de audio con Luis Fernando. ¿Luis Fernando nos escucha? ¿Luis Fernando? de gestión de proyectos basados o fundamentados en el modelo o en los conceptos Lean es o son correr hacia las fases previas todo ese trabajo de desarrollo del proyecto. Entonces, si ustedes miran la curva 4, estamos viendo cómo traslapamos y movemos de la 3 hacia la 4 en fases previas donde hacemos un gran esfuerzo colaborativo donde participan la mayoría de los actores que desarrollan el proyecto y los tenemos concentrados en esa fase previa, de tal forma que todos los cambios que yo pueda hacer van a tener un impacto muy importante en el desempeño final del proyecto y no van a tener, por otro lado, un impacto muy grande en los costos. Este es el modelo propuesto donde perfectamente está el tema BIM. Necesitamos visualizar el proyecto, necesitamos determinar cuáles son esas características del mismo. Necesitamos poner en común todo el trabajo que hacen las diferentes especialidades del proyecto, llámese gerencia del proyecto, comercialización, diseño estructural, diseño arquitectónico, instalaciones técnicas, presupuestación, planificación, y ahí es donde el tema BIM se convierte en la herramienta fundamental, la herramienta principal para que este proceso tenga una salida y una respuesta adecuada. Destaco algunos de los principios fundamentales o esenciales del modelo IPD, Integrated Project Delivery, donde estamos hablando
de que se requiere innovación colaborativa. La parte de colaboración, integración entre las partes es fundamental para la toma de decisiones adecuadas. También se dice que la tecnología que yo utilizo para desarrollar mi proyecto debería ser la adecuada. Otro punto importante para destacar el modelo BIM. Y que exista una organización y un liderazgo fundamentado obviamente en el conocimiento y en la fase que está predominando en ese momento en el desarrollo del proyecto. Todos estos tres puntos definitivamente comparten en mi concepto unos principios y unos fundamentos para que digamos Lean y BIM están estrechamente relacionados y tienen como objetivo fundamental desarrollar proyectos confiables que agreguen valor a lo largo del ciclo de vida y que hagan que esta labor sea muchísimo más eficiente. Una parte fundamental del tema es el diseño colaborativo, modelos tradicionales donde cada especialista, cada consultor desarrolla sus diseños, se los entrega a alguien que en una oficina técnica básicamente tiene una labor que en mi concepto es bastante compleja si no se utilizan estas herramientas o estos desarrollos tecnológicos, y es coordinar todas las especialidades para que finalmente tengamos unos planos de construcción. Hoy en día el concepto es diferente, utilizando el modelado BIM, utilizando los principios del Lean a través de los sistemas de gestión de proyectos, y vemos cómo el centro es el modelo, el proyecto, y cada uno de sus especialistas desde su conocimiento pues va agregando las características a ese modelo, donde es muy posible que tengamos o donde es necesario que tengamos una interacción entre todos y tengamos un trabajo colaborativo. Aquí tienen ustedes unos ejemplos de cómo podemos realizar ese trabajo colaborativo utilizando los desarrollos tecnológicos. La foto superior es una foto de un trabajo colaborativo del desarrollo de un proyecto en fase previa de diseño a través de tecnologías BIM, inclusive con un alcance mucho más hacia allá, que es desarrollar a partir de los modelos BIM modelos de realidad virtual inmersiva. Esta es la sala de realidad virtual de nuestra universidad, donde nosotros realizamos trabajo colaborativo con algunas empresas que trabajan asociadas a nosotros, y este es un caso típico de un trabajo colaborativo donde estos señores están viendo el modelo inmersivo. Estos señores son diferentes participantes del desarrollo de ese proyecto en una pantalla estereoscópica con un proyector en 3D, pero el fundamento de esto para poder convertir estos modelos en realidad virtual inmersiva son los modelos BIM. Entonces, esto es garantizar la constructabilidad a partir del modelo BIM, donde vuelvo y repito, existe un trabajo colaborativo en fase previa, que es tal vez lo más importante. Este trabajo tiene un impacto importante si se hace en fase previa. Esto no es lógico que se haga en la fase donde ya se está construyendo, porque estaríamos cayendo nuevamente en el modelo tradicional viciado para mí, que es el modelo donde hago muchos cambios, muchos reprocesos y que tienen un impacto negativo en el desarrollo del proyecto. Finalmente, lo que realizamos y terminamos haciendo en este proceso son diseños con la constructabilidad requerida. Estamos haciendo modelos colaborativos donde el resultado final es este modelo donde se genera documentación, y aquí es donde viene la parte importante. Generamos documentación del proyecto y esa documentación tiene que ver con especificaciones, pliegos de condiciones con especificaciones y cantidades para los diferentes contratistas o subcontratistas, exportar directamente a los presupuestos con unas cantidades sacadas del modelo real, información para la planificación en un modelo 4D, y lo más importante también es llevar el BIM, que muchas veces se ha considerado y para algunos todavía sigue siendo un tema muy relacionado solo con la fase de diseño y de planificación del proyecto, llevar toda esta información a la fase de construcción. Entonces generamos la documentación del proyecto a partir de unos modelos que ya están sin las interferencias, que garantizamos constructabilidad, que va a tener menos impacto en los costos y en el desarrollo del proyecto. Y tenemos la posibilidad de que a estos señores que están en las obras construyendo los proyectos, llámese los ingenieros de campo, ingenieros, directores, presidentes de frentes de trabajo, subcontratistas, contratistas, jefes de cuadrilla e inclusive el mismo trabajador que hace la actividad del operario tenga una visualización perfecta de su proyecto. Y hay algunos ejemplos de lo que se está haciendo, en el caso Colombia, con algunas empresas que están trabajando en este tema, y esta es la información que finalmente se le está entregando a los actores que están desarrollando los proyectos. En el tema de las instalaciones técnicas, que es un tema tan sensible, donde tenemos normalmente tantos procesos y donde nosotros finalmente terminamos haciendo unos planos récord, es decir, diseñamos, contratamos a un diseñador, a un consultor para que nos haga los diseños técnicos, con esos diseños construimos y al final del ciclo, cuando el proyecto termina, normalmente, porque
porque hubo interferencias, incoherencias entre los mismos diseños, nos toca volver a hacer otros planos que aquí en Colombia llamamos los planos récord para verificar cómo quedó ese proyecto finalmente en sus instalaciones, que permiten y que conducen a que la parte de operación y mantenimiento esté clara. Esa parte la desarrollamos básicamente conceptualmente desde el modelo BIM, donde se desarrollan o se solucionan todas las interferencias, y finalmente el operario construye lo que quedó diseñado. Esto garantiza que en la fase de operación y mantenimiento ya tengo esa interfase lista y no tengo que volver a hacer nunca el proceso de planos récords. También estamos utilizando los modelos para hacer modelos 4D. Los modelos 4D sirven para simular el proceso de construcción, y esta es otra de las ventajas importantes, porque estamos garantizando no solamente la constructabilidad de los diseños, sino la operación del proyecto durante la fase de construcción, simulando las operaciones de construcción, que es muy importante. Y esto que ustedes están viendo acá es cómo llevamos o cómo se está llevando el proceso BIM a las obras. Es decir, a partir de tener los modelos, a partir de tener los diseños, ven ustedes acá como un tema tan bastante complejo normalmente cuando tenemos expresado esto en unos planos simplemente en 2D, cómo finalmente estamos reproduciendo exactamente en este mundo de tuberías, accesorios, en este tema, en este caso una zona de tuberías hidrosanitarias, cómo perfectamente el diseño inicial que se tiene corresponde a lo que se hizo en la realidad. Y esto garantiza que no haya desperdicio de materiales, que no haya pérdida de tiempo. Y lo más importante, que si vamos a entregar estos modelos para la fase de operación y mantenimiento, pues obviamente no tengamos que hacer ese retroceso de hacer otros modelos diferentes, lo que nosotros llamamos aquí en Colombia, como les dije, planos rectos. Finalmente, como conclusión general, diría yo que todos estos procesos se desarrollan y han venido siendo cada vez más eficientes a partir de los desarrollos tecnológicos. Plataformas tan importantes como lo que nos reúne hoy, el caso de Vico Office, donde garantizamos interoperabilidad de los modelos en 3D que pueden estar inclusive desarrollados a partir de software distintos, donde podemos garantizar la constructabilidad de nuestro proyecto, donde hacemos simulación de 4D, donde tenemos gestores de cantidades de obras, donde podemos involucrar también el tema de costos y tenemos una simulación en 5D, es decir, un modelo 3D donde le agregamos el componente tiempo y donde agregamos el componente costos. Y lo más importante, que permite tener un gestor de reportes donde nosotros podemos estar haciendo planificación, seguimiento y control a nuestro proyecto en las diferentes fases del ciclo de vida. Esto, digamos, es la conclusión que yo saco finalmente cuando encuentro una coincidencia bastante grande entre la filosofía o lo que está buscando el desarrollo de la implementación de Lean, de los conceptos y los principios Lean, y todo lo que se ha venido desarrollando a través del tema de modelado virtual BIM, con todas sus herramientas tecnológicas pues, que tenemos hoy en día disponibles. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta, David. Muchas gracias, Luis Fernando. Cualquier pregunta, cualquier comentario lo pueden introducir en el chat, en las preguntas, y al final de la sesión intentaremos resolver algunas y el resto las resolveremos por correo, por eso no se preocupen. Muchas gracias, okay, Luis Fernando, por su presentación. Me han comentado por el chat, si sobra tiempo al final, si podría comentar luego, cuando lleguemos al apartado de preguntas, otra vez la gráfica de las líneas. Luego lo vemos al final de la presentación. Oh, ok, perfecto. Muy bien. Muy bien, proseguimos con el orden del webinar. En este caso vamos a ver de forma muy resumida Vico Office para presupuestos y control de costes. En primer lugar, vamos a ver cómo trabajamos con Vico. Con Vico introducimos toda la información en Vico Office y empezamos a trabajar. Con información me refiero a los modelos 3D o a los planos PDF. Modelos 3D que pueden venir de Bentley, de Diagrama Autodesk, de Archicad, de SketchUp, de Tecla, CATDOO, o si no tenemos ninguno de estos formatos, podemos importarlo con formato IFC, el IFC 4, el estándar del BIM.
Una vez que hemos introducido todos estos modelos, toda la información del diseño, podemos extraer mediciones, estimación de costes, planificación del proyecto, control de producción y simulación 4D. ¿Cómo funcionamos? ¿Cuál es el flujo de trabajo en Vico? En primer lugar, parte superior izquierda, importamos toda la información en Vico, ya sea de modelos 3D, planos PDF o listados Excel. Seguidamente, realizamos las mediciones. Si es del modelo 3D, son automáticas. Si es de un plano PDF o mediciones que no se pueden extraer directamente de elemento de modelo, por ejemplo, una fachada que abarca varios elementos, no son mediciones automáticas, pero tampoco es estar midiendo con un escalímetro. Por otro lado, una vez que hemos realizado las mediciones, las hemos revisado, fíjense que una de las ventajas de Vico es que podemos subdividir el modelo en niveles y también en zonas. Esto nos permitirá tanto planificar en función de las localizaciones, con el diagrama espacio-tiempo, que luego Salazar del grupo LOVE nos lo explicará mejor, y también nos permite presupuestar por zonas. Seguimos con la estimación. La estimación, tenemos las mediciones vinculadas al modelo o modelos que hayamos introducido en Vico y las mediciones las vinculamos a la estimación, a nuestro presupuesto. Cualquier cambio en el diseño, cualquier revisión en el diseño, se actualizan las mediciones y por lo tanto se actualiza el control de costes. Por otro lado, en el control de costes también introducimos los recursos. Por lo tanto, si vinculamos estos recursos a nuestra planificación, las mediciones y los recursos, tendremos una planificación basada en la línea de balance, en la cual también podemos añadir el control de producción e incluso realizar una simulación 4D del avance de nuestro proyecto, ya sea el teórico o el ejecutado o proyectado. Muy bien, visto el flujo de trabajo, vamos a ver rápidamente, directamente en Vico, cómo trabajaríamos. Para ello, me voy a abrir Vico, voy a trabajar con un proyecto, ya lo tengo abierto, y vamos a pasar al módulo de control documental. No lo hemos comentado, pero con Vico tenemos control documental. De hecho, fíjense que tengo varios modelos introducidos, tanto planos PDF, varios planos PDF, como modelos 3D. Fíjense incluso que los modelos 3D tienen diferentes versiones. Actualmente estoy trabajando, por ejemplo, la subestructura con teclas, superestructura también con teclas, exteriores Archicad, interiores Revit y instalaciones también RevitMap. Fíjense que, por ejemplo, en superestructura tengo dos versiones. Voy a arrastrar el modelo, la superestructura, primera versión y segunda versión. Ventajas de Vico, podemos trabajar con diferentes versiones, por ejemplo, realizar el presupuesto con la versión 2 y si queremos volver a la versión 1, podemos volver en cualquier momento. Por otro lado, tenemos comparación de documentos. Por ejemplo, vamos a comparar de forma visual las dos versiones de subestructura para decidir con cuál trabajar. Inclusive, también podemos comparar también los planos PDF. Por ejemplo, en este caso, vamos a hacer un poco de zoom. Y fíjense que podemos ver la diferencia entre una primera versión del plano y una segunda versión. O hay otros métodos como podrían ser resaltando en colores las diferentes versiones, en rojo y en verde, por ejemplo. Muy bien, decidimos con qué versiones queremos trabajar y empezamos a trabajar con ellas. Para simplificar, vamos a trabajar únicamente con la estructura y para ello, en primer lugar, vamos al listado de mediciones. Vamos al listado de mediciones y fíjense, ahora lo tengo resaltado. Cuando pulso en losa de cimentación me resalta la losa de cimentación, le voy a decir que me lo aísle. Y fíjense que tengo losa de cimentación, pilotes, forjados, bloque de cimentación, columnas. Tenemos la información que nos interese. Muy bien, una vez que desplegamos una rama, por ejemplo, los bloques de cimentación, fíjense que tenemos los diferentes atributos, nombre, número de bloques de cimentación, volumen, área, toda la información necesaria para poderla vincular a nuestro presupuesto y a nuestra línea de presupuesto. También se pueden realizar mediciones que no salgan automáticas, por ejemplo, medir una fachada sobre el modelo 3D o medir directamente sobre el plano. Pasamos al módulo de control de costes, pasamos a estimación. Y la estimación es jerárquica llegando hasta el nivel de los recursos. De hecho, fíjense que, por ejemplo, si desplegamos cimentación y llegamos hasta el hormigón, vemos todos los recursos, material, operario, el hormigón, o por ejemplo, si vamos a hormigonado, exactamente igual, hormigón, operario. Tenemos los rendimientos, tenemos la medición ya vinculada, porque ya hemos vinculado las mediciones, el precio unitario y el precio total. Por lo tanto, a medida que vamos subiendo en el proyecto, vamos sumando. ¿Cómo hemos vinculado estas mediciones? Muy sencillo.
vamos al módulo de vinculación para vincular las mediciones y fíjense que en la parte superior derecha tenemos nuestra estructura, la que vamos a vincular, y, por ejemplo, si pulsamos sobre subestructura, en la parte de estimación de control de costes, ya me aísla únicamente lo que está vinculado a este capítulo y me indica en las mediciones exactamente lo que he vinculado. Vamos a ir a un elemento en concreto, por ejemplo, a la cimentación, zapatas y en el hormigonado. Si venimos a hormigonado, fíjense que si pulso en hormigón, lo que tengo vinculado concretamente es el volumen neto. Si vengo al atributo, lo elimino, voy a poner a 0. Fíjense que cuando pulso me está diciendo, cuidado, no tienes nada vinculado a esta línea de presupuesto. Incluso podemos filtrar por ceros o por blancos para saber qué línea de presupuesto nos hemos olvidado de vincular. Y una ventaja de Pico es que siempre nos dice qué es lo que está vinculado, por lo tanto tenemos un control total sobre nuestras mediciones y nuestra estimación, nuestro coste. Para vincular, seleccionamos, arrastramos y soltamos allá donde queremos nuestra medición. Fíjese que ahora ya tenemos nuestra medición, por el precio unitario tenemos el precio total. Muy bien, esta estimación puede variar en el tiempo, diferentes versiones, precios unitarios que fluctúan, subcontratistas, que nos lo hacen más barato, más caro. Por lo tanto, también tenemos control de costes, es decir, vamos a realizar un ejemplo, vamos a gestionar un subcontratista y vamos a gestionar el subcontratista que nos va a realizar los pilotes. Fíjense que los pilotes los tenemos estimados a 16.624. Pero hay un subcontratista que nos lo hace por 15.000 y otro subcontratista que voy a añadir ahora nos dice que nos lo puede hacer por 14.500, por decir algo. 14.500. Nos ahorramos 2.224. Podría haber rellenado todas las líneas del presupuesto y que me hiciera la suma, o bien al revés, si me dan el total, puedo distribuir el coste y ahora con estos subcontratistas puedo decidir con cuál trabajar. Si yo decido trabajar, por ejemplo, con el más económico, el de 14.500, lo contrato. Fíjense que cuando vengo a la estimación, venga a su subestructura, fíjense que los pilotes ya aparecen con otro color, gris y en cursiva. Y me indica que ya he asignado esta lote de trabajo por 14.500, aquí tenemos el símbolo del lote de trabajo, y de color verde porque estamos por debajo de lo que habíamos estimado en su origen. Por otro lado, una de las ventajas de Vico es que podemos hacer capturas de nuestros costes, de nuestro estudio de costes en cualquier momento y hacer comparativas. De hecho, vamos a realizar una comparativa rápida y vamos a comparar nuestra estimación actual respecto a lo que presupuestábamos nosotros en su origen. Venimos aquí, decimos que queremos comparar respecto al origen. Podemos incluso comparar dos capturas de nuestra estimación respecto al presupuesto origen. Le decimos que nuestro presupuesto origen es el del 6 de octubre, o sea, al iniciar la sesión, y lo vamos a comparar respecto a nuestro presupuesto actual. Fíjense que estamos viendo ya que estamos un 20% por encima, estamos al 120 de lo que habíamos presupuestado. Y la superestructura, por ejemplo, vamos un 40% por encima, 41%. Si queremos concretar, fíjense que podemos llegar a ver que es el acero de refuerzo lo que nos está suponiendo el sobrecoste en la superestructura. Si vamos a la superestructura, fíjense que si vamos a los pilotes, estamos por debajo. ¿Por qué? Porque hemos subcontratado un lote de trabajo a menor precio de lo que habíamos estimado. Por lo tanto, tenemos un control sobre los costes en cualquier estado, en cualquier etapa, momento de la ejecución de nuestro proyecto y podemos extraer informes, documentación, todo lo necesario. De hecho, para finalizar voy a generar un informe de nuestro estado actual del estudio de costes. Para ello venimos al listado de informes y generamos un informe. Comentar que la versión está totalmente traducida, por lo tanto, a partir de noviembre podrán disfrutar de Vico totalmente traducido y los informes también. Perdón. Ahora sí. Indicamos hasta qué nivel de recurso queremos llegar. Un punto importante de los informes es que nosotros decidimos la información que queremos mostrar.
Fíjense que aquí tenemos el gráfico por capítulos y los pilotes a 14.500 y la estructura de nuestro estudio de costes. Importante, en este caso estamos viendo la cantidad, el precio unitario y el precio total. Pero nosotros podríamos decidir qué información mostrar, si queremos mostrar más información, menos, cómo mostrarla. Es totalmente flexible. Muy bien. A modo resumido, sería un poco la parte de mediciones, control de costes, control documental. Luego la parte de planificación la veremos con Salazar Santos, del Grupo LOBE. Y a modo resumido, el flujo de trabajo, en primer lugar, introducimos el diseño y extraemos las mediciones. Mediciones por precio unitario, tenemos el control de costes, que podrá ir evolucionando y podremos hacer comparativas. Como introducimos los recursos, veremos que recursos y subdividiendo el modelo en localizaciones y en niveles, podremos planificar. Al planificar, planificaremos en línea de balance de forma simultánea con Cartagan. Por lo tanto, podremos decidir con qué método trabajar o con ambos, porque se trabaja de forma simultánea. Al introducir los recursos, tendremos en todo momento demanda de materiales, flujo de caja y gráfico de recursos. La ventaja principal de Vico es que cualquier cambio en el diseño se actualiza todo el flujo de trabajo. Y además podemos subdividir el modelo en niveles, áreas lógicas que nos permitirán presupuestar por zonas y planificar en función de la línea de balance, en función de las localizaciones. Después de la presentación del flujo de trabajo en Vico Office y de la parte de presupuestos y control de costes, voy a darle paso a Salazar Santos, responsable de Lean Construction del grupo LOBE, de la constructora LOBE de España, Zaragoza, y nos hablará un poco de cómo trabajan con la parte de planificación de Vico Office en su empresa. Salazar, no sé si nos escucha. Sí, alto y claro. Perfecto, le voy a pasar la presentación para que pueda empezar a realizar la presentación. De momento no vemos tu pantalla. ¿Ya? Perfecto, ahora sí. Vale, perfecto. Muy bien. Hola a todos, buenos días a unos y unas y buenas tardes a unos y a otros y otras, ¿no? Bien, mi nombre es Salazar Santos, soy responsable de Lean Construction del Grupo LOBE. Y antes de entrar en materia, me gustaría un poco presentar Grupo LOBE, principalmente lo que sería Construcciones LOBE, que es la empresa que trabajo más directamente dentro del grupo. Grupo LOBE es una empresa que está en el mercado hace 30 años y principalmente LOBE lo que tiene es un modelo propio de gestión que sobre la calidad, innovación y desarrollo tecnológico supera el concepto clásico de actividad comercializadora, promotora y constructora, y lo que hace es aportar gran valor añadido al desarrollo de carteras de suelo. Integra diseño, construcción y comercialización de viviendas, eliminando riesgos y permitiendo así la obtención de mejor beneficio, que al final la actividad empresarial está para eso, sin la necesidad de figuras intermedias. Bien, somos en el caso un grupo que tiene tanto la parte de promoción inmobiliaria como de construcción. Dentro de la visión de LOBE, lo que pretende es ser empresa de referencia nacional en la gestión industrializada de proyectos de construcción, diferenciada por la calidad y personalización de sus productos, por el compromiso con el cliente, trabajadores y sociedad. Hoy por hoy, donde estamos, en nuestro proyecto de visión de futuro. Es una pyme constructora de ámbito nacional que permite a sus clientes la participación y el diseño final de las viviendas, realizando una gestión industrializada de sus procesos internos, obteniendo productos a precio competitivo. Esto he querido colocar esas dos cosas, más que nada porque ¿qué permite esta personalización? Al final es la integración del BIM con el Lean, lo que Luis Fernando nos ha comentado con anterioridad. Ahora bien, ¿por qué LOBE viene a trabajar
con la planificación a través de Schedule Planner, que es un módulo de PicoOffice. Bien, en 2007, ahí estábamos con la cuestión de la estrategia empresarial de innovación. Entonces, en 2007, dentro del lobby, se define por dar un nuevo enfoque a la productividad. Y entonces, a raíz de este nuevo enfoque en la estrategia empresarial, a lo largo de los años de 2007 hasta hoy, hemos tenido, vamos a suponer, 3 hitos. En 2010 nace la figura del director de proyecto, Nator, dentro del lobby. O sea, desde 2010 los proyectos en lobby ya están siendo modelados, o sea, ya hacemos la preconstrucción. Pero la preconstrucción, desde luego, nos ayuda mucho a la colisión, a la gestión de disciplinas, a detectar colisiones y a solucionar distintos problemas, pero estamos en el ámbito del proyecto. Y en 2013 adoptamos la filosofía Lean, dando muchísimo énfasis a lo que es ir más allá del proyecto y entrar en lo que es el sistema productivo a través de la herramienta Less Plan System y, desde luego, reforzar las prácticas de gestión de proyecto a través del IPD, que Luis Fernando ya lo ha descrito. Y además de eso, en 2014, nosotros hemos iniciado el desarrollo propio de APIs para la utilización del manejo de modelos BIM. O sea, nosotros teníamos, por un lado, lo que serían los proyectos modelados, teníamos una metodología o procesos de gestión que implementaban el S-Plan System, pero nos faltaba herramienta para manejar todo eso y nos hemos visto obligados a desarrollar APIs propias para poder optimizar eso. A raíz de eso, que nosotros, por ejemplo, con el tema de la planificación, estábamos utilizando, como todos los demás agentes del sector de la construcción, la planificación tradicional a través de barras de Gantt, que es lo que más se ha lo que más se ha utilizado, y es lo que más se utiliza hoy por hoy. Y en este momento nos hemos visto limitados por la representación a través de unas barras de Gantt que nos dan una idea del macro proceso de una ejecución de obra, pero no tenemos la posibilidad de poner la lupa y ver los microprocesos que ocurren en distintas zonas de la obra. Bien, entonces ahí nos vimos, fue cuando a finales de 2015, y efectivamente hemos puesto en marcha en lobby a principios de 2016, la utilización del módulo posterior al que ha explicado David, que sería la gestión del coste. Nosotros hemos integrado en nuestros procesos la utilización de Schedule Planner para planificar nuestras obras. Bien, todo eso nos está dando una transversalidad de los procesos de negocio, concientización e integración de equipos y, por fin, parece ser que tenemos un software que se parece muchísimo a la manera como se construye. Bien, esta era una pequeña introducción que quería hacer acerca del lobby y vamos a ver qué estamos haciendo con Schedule Planner. Al final, ¿qué ventajas nosotros y por qué nos hemos visto abocados a utilizar Schedule Planner saliendo de las herramientas tradicionales que representan el diagrama de Gantt sin la posibilidad de planificar el flujo de recursos
que intervienen en una actividad a través de las distintas zonas en que se realiza esta actividad. Vamos a ver, como dijo David, Schedule Planner nos permite dos modos de visualización. Tanto las barras de Gantt que acabo de decir, que era lo que estábamos evitando los softwares básicamente que manejan este tipo de información, con las líneas de flujo que nos permite, que nos facilita Schedule Planner. La diferencia está, en un caso, no sé si estáis acostumbrados con lo que serían las líneas de flujo, voy hacia adelante y luego volveré hacia atrás para poder explicar mejor. Pero las líneas de flujo son exactamente una línea que define una actividad a través de distintas zonas que hemos programado o que hemos definido para nuestro proyecto. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, tengo el encofrado de estructura, yo sé que el encofrado de la estructura iniciará aquí este día 14 de noviembre y va a finalizar en esta zona en el día 23 del 11. Y va a seguir ejecutándose a través de la Junta 03 del sótano 1 y seguirá ejecutándose a través de la Junta 02 del sótano 1 y a través de la Junta 01 del sótano 1. O sea, es una visión distinta a la que pudiéramos ver en lo que sería el diagrama de Gantt que está aquí. O sea, aquí vemos exactamente la misma cosa. Si estábamos viendo en la línea de flujo, estábamos viendo aquí el encofrado de estructura, si vamos a perspectiva de líneas de Gantt y vamos al encofrado de estructura, es exactamente lo mismo. Pero ¿cuál es la principal diferencia? Si yo estoy con una herramienta que solo maneja la vista de barras de Gantt, yo a cada línea de estas aquí, por debajo de lo que sería la actividad, yo tengo que generar una precedencia. Tengo que definir una predecesora. O sea, mi proyecto, si tiene alrededor de 600 actividades y yo tengo definida 30 zonas, yo tendré tantas líneas y tantas filas en el software para manejar el diagrama de Gantt que se transforma eso en una tarea muy laboriosa. Sin embargo, esta misma planificación que tendríamos que hacer aquí en el diagrama de Gantt, si nos vamos al módulo si nos vamos cómo generamos estas líneas, que es a través de la definición de las actividades. Yo, por ejemplo, si voy a la ejecución la actividad encofrado de estructura, yo lo que tengo son unas zonas de control que lo que hago es colocar en orden de ejecución, de tal manera que la actividad encofrado de estructura se va a ejecutar a través de estas zonas de control en este orden que vemos aquí, que podemos cambiar a través de los botones que tenemos a la derecha. Y la creación de dependencias, como tenemos por ejemplo en los softwares de barras de Gantt exclusivos, yo voy a hacer solo para el proceso. O sea, Schedule Planner nos posibilita definir las precedencias o la secuencia del proceso de manera habitual y la secuencia de ejecución de una actividad a través de
las distintas zonas del proyecto de forma automatizada, lo que me dificulta muchísimo ejecutar en un otro software que sea solo de barras de cambio. Por eso había dicho que quería ir hacia adelante para ahora volver a empezar, solo para justificar, quería intentar justificar por qué nosotros hemos tomado la decisión de incorporar Schedule Planner. Pero bien, Schedule Planner, cuando trabajamos con Schedule Planner nos sale un archivo vacío. Lo primero que tendríamos que hacer sería configurar en esta ventana los datos de nuestro proyecto, como tendríamos que hacer en cualquier otro software de planificación. Una vez que generamos nuestro proyecto en blanco, nosotros entonces tenemos que en Schedule Planner ir generando todas las zonas de nuestro proyecto. Una vez definidas todas las zonas de nuestro proyecto, nosotros empezamos a definir cuáles son nuestros métodos de trabajo a través de esta pestaña, este botón. Definimos código, nombre, o sea, todos los atributos y los métodos. Por debajo de los métodos vamos a inserir nuestros recursos y una vez creados los métodos, ir definiendo nuestras actividades. Vamos a ver eso que acabamos de decir, este pequeño proceso de trabajo dentro de Schedule Planner, pero vamos a ver dentro de un proyecto como un proyecto real. Nosotros tenemos, por ejemplo, volvemos a la de Encofrado, habíamos definido con anterioridad estos métodos que componen esta actividad y dentro de cada método tenemos nuestros recursos valorados. O sea, cada uno de los botones que hemos visto al principio, que son estos que están aquí, nos ha permitido introducir la información primero del método, después los recursos y luego definir las actividades. En el caso nuestro, estamos acostumbrados a trabajar con unidades de obra y una visión de presupuesto, y aquí es un matiz muy importante cuando estamos trabajando cuando estamos definiendo un flujo de trabajo para planificar una obra. Nosotros tenemos, por ejemplo, que una unidad de trabajo, que sería un forjado unidireccional con bovedías de 25x5, nosotros tenemos en esta unidad de obra de nuestro presupuesto, nosotros tenemos, por ejemplo, la mano de obra para ejecutar el forjado y la amortización de encofrado. Pero si vamos a ejecutar la colocación de bovedía, tenemos este mismo método con otros recursos. La mano de obra sigue habiendo, pero aquí la colocación de bovedía solo empleamos lo que es la bovedía en sí. Y si vamos a colocar acero, para el mismo método, nosotros tendríamos la mano de obra, pero ya tendríamos el acero, el mayazo, el alambre. Y si vamos a hormigonar, nosotros tenemos para el mismo método otros recursos. Entonces aquí hay un cambio de perspectiva que tenemos que trasladar a la planificación, en nuestro caso, en nuestro proceso, y creo que muchas empresas que trabajan con el presupuesto, con unidades de obra, cuando agrupamos recursos por debajo de una unidad de obra que se utilizan de forma que no se utilizan de forma al mismo tiempo, nosotros tenemos que separar para que la actividad para nosotros es una actividad que comparte recursos a lo largo del tiempo. Entonces, aquí en el método, por ejemplo, tenemos mano de obra, hormigón y el bombeo. De tal manera que creamos nuestros métodos, colocamos nuestros recursos y la suma de estos métodos nos da la suma de la unidad de obra que tenemos en nuestro presupuesto
y la actividad solo de hormigonado también está valorada por cada zona de control incluso. Aquí en la primera pantalla, en la primera configuración habíamos visto que podríamos definir las zonas. Aquí tenemos para nivel 0, definimos la obra como un todo. Para nivel 1, definimos que dentro de la obra tenemos unos niveles y para cada nivel, en una división horizontal, tenemos otras distintas, las distintas juntas de dilatación, donde separamos la estructura, y tenemos dentro de cada zona, aún podemos tener otras subzonas, como puede ser las zonas de escaleras, de los portales que hay en cada junta. Por ejemplo, aquí tenemos que en la junta 02 está la escalera 06, y en la junta 01 tenemos la escalera 4 y la escalera 5. ¿Okay? Entonces, de esta manera, cuando nosotros vamos a planificar una actividad, nosotros lo que hacemos es colocar en orden de secuencia de esta actividad y, por otro lado, definir la secuencia de proceso constructivo. Esta es la gran ventaja que nos da Schedule Planner a la hora de afrontar la planificación de un proyecto constructivo, en lo cual nosotros hemos dejado de planificar de manera global el macro proceso, como puede ser lo que conocemos de un diagrama de Gantt, que piensa un mes la estructura y 6 meses después finaliza, pero que perdemos la perspectiva de dónde estamos en cada momento y solo vamos acompañando por porcentajes, o lo mismo que pasa con la tabiquería o con la albañilería. Nosotros tenemos una fecha de inicio, una fecha de fin, pero no sabemos a lo largo del tiempo dónde estamos. Y lo que nos da exactamente Schedule Planner es que podemos tener una vista de qué estamos haciendo en cada momento. Si aquí arriba, aquí arriba tenemos el año, el mes y los días del mes, podemos en cada día saber qué se está haciendo, dónde se está haciendo y además por quién se está haciendo. Porque en la misma ventana donde tenemos la gestión, donde definimos las actividades, nosotros tenemos una serie de pestañas que nos ayudan a definir atributos a esta actividad, que va desde la planificación a definición de quién va a ejecutar, de las dependencias, el coste, o sea, es una herramienta que estamos sacando, hemos integrado dentro de nuestro proceso de construcción, que nos está aportando muchísima información. Pero el matiz que tenemos es que nosotros no tenemos BigBookOffice, nosotros solo tenemos este módulo, y entonces en BigBookOffice está todo integrado. Todas estas actividades pueden ser importadas de los pasos anteriormente definidos. Y nosotros con eso no tenemos toda esta posibilidad. Entonces, la introducción de los datos muchas veces se hace laboriosa. ¿Qué hemos hecho nosotros? A través de la colaboración con Construsoft, con David y Carlos Yasser, nos han facilitado una plantilla donde trasladamos esta información, y nosotros lo que estamos haciendo es importando esta información desde nuestras fuentes, nuestros orígenes de datos, estamos trasladando a una Excel de manera automática, y lo que hacemos para un archivo nuevo, en vez de configurar todo eso de forma manual, nosotros lo que hacemos para un archivo completamente limpio es poder seleccionar un archivo e importar este archivo, desplegar desplegar
esta posición de importación y seleccionar el archivo que queremos importar. Teniendo seleccionado el archivo que queremos importar, nosotros importamos, nos define todo que va a añadir, y aquí hay una ventaja muy grande porque si nuestros datos del modelo o del presupuesto cambian, en vez de estar aquí en la pestaña añadir, estará las que van a ser actualizadas o cambiadas, ¿no? Bien, nosotros cerramos y ya vemos que nos genera automático, donde estábamos aquí, ya nos genera automático todos los niveles y todas las subdivisiones horizontales que habíamos pensado para este proyecto. Y además nos genera los métodos, todos los métodos para poder empezar a planificar. Si vemos aquí, no aparece ninguna línea porque todas las líneas están iniciando y finalizando en el tiempo, en la fecha de inicio del proyecto. Por eso están todas superpuestas aquí, ¿vale? Cuando empecemos a programar, empezarían a aparecer las líneas. O sea, nos han facilitado esta posibilidad que efectivamente nos ha generado una mejor productividad en el uso de la herramienta una vez que tenemos un módulo que no está integrado dentro de BigOffice. Y para finalizar, me gustaría comentar que en nuestro caso nosotros todavía estamos aprendiendo a usar Schedule Planner, estamos utilizando ahora mismo 4 obras, y estas obras que estamos utilizando no estamos haciendo uso de una potencialidad de la herramienta, que es teniendo un flujo planificado. Una vez que nosotros empezamos a introducir información del control, porque aquí es otra vista también de lo que tenemos. Esto en rojo sería lo que tendría que ya estar ejecutado, pero nosotros no estamos introduciendo información sobre lo ejecutado. No estamos utilizando eso todavía. Y al utilizar, si nosotros vamos complementando esta información, lo que nos genera en las líneas de flujo es la predicción de lo que va a pasar con nuestra planificación a partir del momento que se van cumpliendo los pasos reales de ejecución. Entonces, ahora mismo, y este ejemplo va bastante bien porque no hemos hecho nada, lo que ha hecho la predicción es trasladar nuestra fecha de inicio para la fecha de hoy, una vez que nosotros no hemos introducido ninguna información sobre la ejecución real. Entonces, lo que ha hecho ha sido trasladar automáticamente. Si nosotros estuviéramos haciendo el seguimiento, en vez de trasladar el punto de inicio del proyecto al punto de hoy, como si el proyecto fuera a iniciarse hoy, estaría corrigiendo la inclinación de estas barras, de estas líneas, perdóname, para que se ajusten a la realidad y nos den la posibilidad de interpretar que una línea que es predecesora o sucesora a otra, si la inclinación cambia, yo tengo que actuar o en la actividad predecesora o en la sucesora. ¿Cómo tendría que actuar? Si esta línea se va retrasando, yo o tengo que colocar más gente para reconducir el ritmo de ejecución, o tengo que ir a la actividad sucesora y disminuir su ritmo de ejecución para que no se crucen dos líneas
que representan tareas sucesivas no se pueden cruzar. O sea, esta es una otra posibilidad que nosotros no estamos empleando, como hemos dicho, estamos utilizando desde el principio estamos manejando la herramienta desde el principio de este año. Tenemos 4 o 5 proyectos que están utilizando Schedule Planner. Y Schedule Planner estamos empleando para la planificación intermedia, o sea, esta planificación dentro de lo que sería el S-Plan System, de donde tenemos una planificación maestra, una planificación intermedia y la programación operativa, nosotros estamos empleando como planificación intermedia. Y como tenemos otra herramienta donde estamos haciendo la programación operativa, estamos haciendo estas simulaciones desde ahí. Pero es una posibilidad que nos da la herramienta y es uno de sus puntos fuertes. Bien, yo en relación a lo que era la integración de Schedule Planner dentro de los procesos de lobby, quería apenas presentar eso. ¿Por qué hemos incluido Schedule Planner? ¿Qué beneficio estamos sacando de Schedule Planner? Y otras posibilidades que ya hemos visto que todavía no el problema no es utilizar tal cual lo tenemos en la propia herramienta. El problema que tenemos nosotros es cómo integrar en nuestros procesos de manera automática. Es que lo que queremos es que eso se rellene de forma automática y ello estamos. Y es lo que Pico, desde luego con la solución Pico Office, nos proporciona. E incluso eso estamos también hablando con David y todo para ver la posibilidad quizás de integrar de integrar todo el Pico Office dentro de nuestros procesos. Son cosas que estamos evaluando también ahora mismo. Pues nada, me quedo aquí a cualquier pregunta que se quiera ejecutar, cualquier pregunta que se parte de todos y todas. Muchas gracias. Gracias, Salazar. Muchas gracias a Grupo Lobe y a Salazar Santos por la presentación. Vamos a proseguir con la presentación. Me voy a poner como presentador, ahora sí. Muy bien. De nuevo, muchas gracias a Salazar Santos y al Grupo Lobe. Y seguimos con un breve resumen de Tecla, ya que hoy el webinar es centralizado en Vico, pero quería mostrarles las ventajas de Tecla para la constructora. De hecho, una de las ventajas es modelo disciplinar, multimaterial más que multidisciplina, de hormigón, acero y armaduras. Todo en el mismo proyecto. Perdón, a ver, ahora sí. Todo en el mismo modelo, trabajando con la posibilidad de trabajar en multiusuario, incluso con usuarios en diferentes países o diferentes oficinas. Por lo tanto, modelo estructural de acero, hormigón, introduciendo las armaduras, toda la información en el mismo modelo, incluso trabajando en diferentes oficinas. El sistema tradicional con el que algunas empresas todavía trabajan, documentación externa, definimos anteproyecto, proyecto básico y extraemos planos, mediciones, codificación e incluso elementos más hacia fabricación o obra o montaje. Cualquier revisión, cualquier cambio tenemos que rehacer el trabajo, rehacer los planos, rehacer las mediciones, codificación y planillas. Por lo tanto, BIM, y en este caso trabajando con Tecla, lo que nos permite es definir el proyecto, definir todas las tipologías, armadura, acero refuerzo, el proyecto, uniones, anclajes, embebidos, todo lo necesario para definir el proyecto. Y una vez definido en el 3D, extraemos toda la información. Mediciones, ubicaciones, planos, planillas, fabricación, logística, gestión en obra del proyecto. Por lo tanto,
Si el modelo cambia, si actualizamos el modelo, se actualiza toda la información. Es la ventaja principal, eliminamos ese retrabajo. Por otro lado, comentar que en Tecla también podemos realizar la coordinación, es decir, Tecla se encarga de la parte estructural, pero podemos traernos modelos de arquitectura, de instalaciones, y una de las ventajas es que tenemos enlace con los software de análisis, por supuesto, con los que nosotros distribuimos, Diamond o Power Connect, de la corporación Buildsoft, o Idea Estática Connection, y también enlace con las máquinas de acero de refuerzo, armaduras o incluso de talleres metalmecánicos. Obviamente también trabajamos con el IFC, el último formato, IFC 4. ¿Y cuáles son los beneficios para la constructora de utilizar Tecla? Los beneficios son extraer las mediciones precisas, ya que trabajamos con un modelo 3D. Detallar hasta el más mínimo detalle, llevamos al modelo constructivo ese modelo que necesitamos en obra. Generar estudios de encofrado o incluso detallar encofrados. Incluso en nuestra biblioteca tenemos componentes de algunos de los fabricantes de encofrados del mundo y del país. Por otro lado, la gestión del hormigonado. Podemos gestionar el hormigonado. Es una ventaja porque Tecla, a partir de la gestión del hormigonado y la logística del hormigonado, nos hará disminuir el desperdicio de hormigón. Un tema muy importante, ya que nos podemos ahorrar bastante sobrecoste en el desperdicio de hormigón. Planos constructivos que reflejan la realidad del modelo, si el modelo cambia, los planos también, logística, y el detallado de armadura. Podemos detallar hasta el más mínimo detalle de armadura y con eso también disminuimos el desperdicio de armaduras, de acero de refuerzo, y tenemos un modelo constructivo a utilizar en obra. Gestionamos la seguridad y por otro lado podemos replantear el proyecto en obra. Y al revés, si es una ampliación, podemos traernos esa obra que ya está ejecutada a Tecla y realizar la ampliación a partir de lo que hemos escaneado o las nubes de puntos que hemos traído. Por otro lado, comentarles que tenemos visualizadores BIM gratuitos que pueden leer cualquier modelo 3D en IFC, SketchUp, STEP, IGES. Hay una versión para Windows que es teclavinsight.com, lo podemos descargar de forma gratuita, y otra versión que es para dispositivos móviles como Android e iOS, que es Field3D. ¿Qué podemos realizar? Fusionar y coordinar modelos, detección de interferencias y generar una comunicación y compartir proyectos. Todo de forma gratuita con Tecla Insight o Tecla Field3D. Por lo tanto, con todas estas ventajas de Tecla y con Vico, ¿qué nos permitimos que se construya como se modela? Es decir, nos anticipamos a la ejecución del proyecto. Al fin y al cabo, es más costoso solucionar un problema en obra directamente que traerlo solucionado desde la oficina técnica. Si la detección se hace en la oficina técnica, podemos reducir 4 veces lo que nos habría costado en obra, o incluso más. Al fin y al cabo, la ventaja es reducir tiempos y reducir errores. Antes de finalizar, quería indicarles las novedades de Construsoft. Próximamente tendremos el lanzamiento de nuestra página web, nueva página web, y además comentarles que vamos a hacer una formación de Vico Office del 24 al 27 de octubre. Sería una formación online, multipaís, 3 horas al día, y les permitirá tener el certificado oficial de Vico Office y de Construsoft y una licencia de prueba durante 3 semanas. El soporte está incluido durante esas 3 semanas. Por lo tanto, cualquier duda que tengan durante el uso de esa licencia podrán consultar. Si están interesados, pueden contactarnos en soporte.vico@construsoft.com. Por último, vamos a ver si hay alguna pregunta que ha quedado pendiente. El organizador del webinar, Carlos, ha ido contestando alguna de ellas. Ha quedado alguna pendiente, cómo se trabajaría de forma, bueno, no estaba dicho con estas palabras, pero cómo se trabajaría de forma colaborativa con Vico Office. La ventaja de Vico Office es que es modular, por lo tanto, pueden trabajar varios usuarios sobre Vico Office. Uno en estudios, por ejemplo, en control de costes, otro en planificación, otro realizando mediciones, incluso en el mismo proyecto. Ese proyecto lo podemos ubicar en la red o en una nube y así trabajar de forma colaborativa y tener siempre la información actualizada. Por otro lado, me comentaban qué experiencias en Tecla
no, qué experiencias de Tecla, de puentes, perdón, teníamos en Tecla o en Vico Office. He recuperado de forma rápida unos vídeos que vamos a visualizar. En este caso es un caso real de un cliente. Es un puente de hormigón in situ, donde está totalmente reforzado. Fíjense, tenemos, se puede indicar posttensado, pretensado, tenemos todo el acero de refuerzo, la armadura introducida. Y es un puente real, ya ejecutado, que fue uno de los ganadores del concurso de modelos de Tecla del año 2014. Otro ejemplo, en este caso de estructura de acero, estamos viendo un puente en estructura de acero, también ganador del año 2011, y sería totalmente de estructura de acero, un puente ya ejecutado también, del norte de Irlanda, en este caso, denominado Peace Bridge. También nos comentaban si vamos a subir el webinar a nuestra página web. Podrán revisar los vídeos, de hecho los segmentaremos por si quieren centralizarse en una parte del webinar, o bien también podrán ver el webinar completo en nuestra página web, www.construsoft.com, en nuestros canales de YouTube, probablemente en LinkedIn, en nuestras redes sociales. Por otro lado, cualquier duda que tengan o si ha quedado alguna consulta por resolver, les contestaremos por correo, y si tienen nuevas cuestiones en un futuro, pueden escribirnos en soporte.vico@construsoft.com, la misma dirección donde pueden comunicar su interés en la formación de Vico Office Online. Por último, hay una pregunta que quedaba pendiente, que es para el profesor Luis Fernando Botero. Hola, Luis Fernando, ¿me escucha? Sí, correcto, te escucho. Perfecto, le voy a pasar de nuevo a la presentación. Ya le he comunicado la pregunta que tenían sobre el gráfico, a ver si lo pudiéramos repetir. Perfecto. Ya tiene usted la presentación. Mientras voy a revisar si hay alguna pregunta más importante también para resolver cuando usted termine. Gracias. Perfecto. Bueno, creo que se referían básicamente a este gráfico. Entonces, en este gráfico se están comparando el modelo tradicional de gestión de proyectos versus el modelo integrado del IPD. Si ustedes miran en la parte inferior, en el eje X, tenemos las diferentes fases por las cuales pasa el desarrollo de ese proyecto en un modelo tradicional, donde se ha considerado prediseño, esquemas de diseño, desarrollo de diseño, documentación, trámites y solicitaciones, construcción, operación y mantenimiento. Y las fases diferentes del modelo integrado, que hoy se llaman conceptualización, criterios de diseño, diseño detallado, documentos, coordinación, construcción, operación y mantenimiento también. Entonces, la esencia de este gráfico básicamente es comparar cómo hoy el modelo integrado de proyectos busca tener un esfuerzo importante en fases previas del proyecto, donde estamos realizando ese trabajo colaborativo, que es básicamente la curva 4. Si ustedes miran el trabajo, el esfuerzo grande está concentrado en estas primeras fases del proyecto, a diferencia con el modelo tradicional, donde la fase de trabajo fuerte se realiza mucho más adelante. Cuando yo hago eso más adelante, y aquí entran las gráficas, las curvas 1 y 2, el impacto que va a tener en el desarrollo del proyecto cada vez es menor, pero el impacto que va a tener esos cambios, esas modificaciones en el proyecto van a ser mucho más altos, lo cual nos lleva a concluir que el trabajo colaborativo en fase previa, así como lo está generando, como lo está solicitando el IPD o el Lean Project Delivery System como posibilidad de trabajo, pues tiene unos beneficios muy grandes porque impactamos positivamente el desempeño final de nuestro proyecto y estamos reduciendo los costos que se presentan normalmente y que se representan a través de reprocesos, esperas en el proceso de construcción, si realizamos ese trabajo colaborativo en fase posterior, cuando ya inclusive estamos avanzando en las fases de construcción.
Esa es básicamente la esencia de la curva de McLeamy, que se utiliza como base para explicar los fundamentos y las posibilidades que tenemos a través del modelo integral. No sé si con esto queda clara la explicación. ¿Aló? Muy bien, muchas gracias. Si les parece, vamos a repasar, me voy a poner como presentador nuevamente y vamos a repasar algunas de las preguntas que ustedes han formulado. De hecho, me comenta Yandir. Hola David, ¿un modelo de un puente hecho en MIDAS civil puede haber interoperabilidad con teclaestructuras? Con MIDAS hay interoperabilidad bidireccional, por lo tanto sí, hay interoperabilidad. Seguimos con las preguntas. Bueno, más información sobre nuestros visualizadores gratuitos. Pueden ver los atributos. Comenta si es posible realizar mediciones. No es posible realizar mediciones, pero sí que se pueden comprobar todos los atributos. Es decir, pulsamos una columna, por ejemplo, y podemos ver todos los atributos de nuestros visualizadores Tecla Insight o Field 3D. Otra pregunta del señor Héctor. ¿Se puede obtener las cuantías de acero en Vico en base a la importación de un modelo formato IFC de tecla? Por supuesto. El método de trabajo, lo digo porque hay alguna otra pregunta que coincide. Por ejemplo, Vico funciona perfecto pasando desde Revit o se maneja mejor con tecla. Vico es abierto a los softwares que hemos visto en la presentación, tanto Tecla, Revit, Archicad, SketchUp, Bentley. De hecho, hay publicadores directos que se basan en IFC, que mejoran la interoperabilidad. Pero si ustedes no tienen esos publicadores desde el Revit, por ejemplo, o Tecla, no hay ningún problema. Pueden importarlo en formato IFC y, por lo tanto, también veremos las mediciones. Por lo tanto, ya contesto ambas preguntas, la del señor Héctor y también la del señor Javier. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, a ver, seguimos leyendo. Hay algunas que están resueltas ya. Disculpen, pero se hace difícil leer las preguntas. Una pregunta. Hola, ¿podrían resumir de modo rápido en qué consiste el trabajo 4D y 5D de plataforma BIM? Gracias. Muy bien. Resumiendo, el 4D y el 5D, la ventaja en este caso, y gracias a la herramienta Vico Office, está vinculado a nuestro diseño, el diseño que puede venir del software o de la disciplina que vengan, y nosotros en Vico Office realizamos la coordinación. Por lo tanto, realizamos la coordinación y podemos extraer la información de esos modelos, de esos proyectos, es decir, mediciones y las cuantías. Al extraer las mediciones y las cuantías, podemos vincular esas mediciones y cuantías a nuestro presupuesto, nuestra estructura de presupuesto. Esta estructura de presupuesto, este estudio de costes estará siempre actualizado, por lo tanto podemos realizar comparativas tal y como hemos realizado. Sería el 5D, 5D sería los costes, el módulo de costes, lo que hemos hablado, y 4D sería la planificación y simulación 4D del proyecto. Planificación sería lo que ha realizado Salazar, lo que ha explicado Salazar del Grupo LOBE, y
una de las ventajas es que la planificación, tal y como comentaba Salazar, también se puede vincular a nuestro estudio de costes y también al diseño, a los modelos 3D. Si el modelo 3D se actualiza el 4D, se actualiza el 5D, es decir, se actualizan la estimación de costes y se actualiza la planificación. Por lo tanto, eliminamos los retrabajos. Sería un poco la idea del BIM para el 4D y el 5D. Con otra pregunta del señor Bernardo, ¿con Field 3D puede abrir un modelo de Revit? Por supuesto, puede abrirlo, pero en formato IFC. Recordemos que lee formato IFC el software de Field 3D. El resto de preguntas, o si ha quedado alguna pregunta pendiente, intentaremos resolverla durante la semana próxima. La recibirán por correo. Y cualquier duda, recordarles que pueden contactar a soporte.vico@construsoft.com. Agradecer nuevamente al profesor de la Universidad EAFIT de Medellín, Colombia, Luis Fernando Botero, su participación en la presentación. Y también agradecer de nuevo a Grupo Lobe y concretamente a Salazar Santos por realizar esta presentación de Schedule Planner de Vico Office. Cualquier duda, por favor, estamos a su disposición, soporte.vico@construsoft.com. Muchas gracias y próximamente estaremos realizando nuevos webinars. Por favor, síganos en nuestra página web. Muchas gracias a todos por asistir.